Pues un aplauso a Jesús. Tenemos la oportunidad de estar acá. Buenas tardes, saludamos a todos en casa. Y como cada semana, damos gracias a Dios por equipos de producción, alabanza, medios, la gente de anfitriones, los servidores, la gente de cafetería, la gente que está con la parte de lengua de señas, de interpretación de lengua de señas, la gente de logística, todos ellos, sin ellos sería imposible estar haciendo lo que hacemos para llegar a casa y para hacerlo aquí, que tú puedas venir y sentirte bien recibido, para en una comunidad escuchar la palabra de Dios. Así que dan un aplauso muy fuerte a los equipos. ¿Sabes qué? Y bueno, estamos cerrando nuestro ciclo, estamos cerrando nuestra sexta semana de la serie La Familia de Dios. Y particularmente, bueno, pues a mí esto se me ha ido muy rápido. Cerramos hoy ciclo y mañana empieza a correr el ciclo del aniversario número 11 de la iglesia. Así que dan un aplauso a Jesús también por eso. 11 años de fidelidad de Dios. Y ahí vamos madurando como iglesia, avanzando, pasando por tormentas, por cosas. Y aquí está la gracia de Dios sosteniéndonos. Y estamos ya listándonos para lo que vendrá en este siguiente ciclo. Y tenemos una meta muy clara. Este aniversario, el aniversario número 11, será el último domingo de octubre, que es 25 de octubre, y nuestra meta, vamos a hacerlo aquí, esta vez lo vamos a hacer en casa. Ustedes saben que en años anteriores lo hemos hecho afuera, pero lo vamos a hacer en casa esta vez. Y lo que vamos a hacer es que el recurso vamos a invertirlo aquí en este lugar. Se ha estado invirtiendo, ustedes lo pueden ver, pero vamos a seguir invirtiendo en nuestra casa. Y nuestra meta va a ser tener 3 reuniones llenas el 25 de octubre, y creo que lo podemos lograr. Para octubre, lo del semáforo indica que está en verde. Y creemos que podremos llenar este lugar, y podemos tener un montón de personas que no conocen a Jesús para que vengan a un encuentro verdadero con Cristo. ¿Cuántos creen que eso puede pasar? ¿Están confiados en el Señor? Hay otra cosa que no dije por la mañana, pero aquí les va, es que va a empezar nuestra temporada de ayuno, así que espero que el ayuno es un privilegio, y ya les vamos a avisar, ayuno y oración, y vamos a estar ahí peleando por las almas, luchando por eso, a fin de que Cristo sea conocido y las almas sean rescatadas. Así que bueno, vamos a cerrar nuestra serie esta semana, este día, y el tema del día de hoy es ¿qué hacer cuando alguien de la familia de Dios fracasa? Ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Qué debemos hacer cuando alguien de la familia de Dios fracasa? Bien, la palabra fracaso en primer lugar es dura. Tratar acerca de fracaso en algo, fracaso en una empresa, fracaso en una familia, fracaso en una pareja, es un tema duro, pero cuando alguien entiende que del fracaso pueden salir cosas buenas, entonces el fracaso se puede volver una herramienta. Y si hay alguien que sabe acerca de esto, es Dios. Dios sabe perfectamente cómo sacar del fracaso cosas extraordinarias. Y si no, pues nada más mires en un espejo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todos en algún momento, al estar lejos de Dios, estábamos viviendo en fracaso. Y ahora que estamos en Cristo, empezamos a vivir otro tipo de vida. Y esto es lo que Dios hace, es su gracia en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando la familia de Dios, cuando alguien de los miembros de la iglesia, de la familia de Dios, fracasa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos buscar hacer? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, y cuando alguien se equivoca dentro de la iglesia, cometemos errores en nuestro trato hacia las personas. Y entonces unos se van de un lado, se vuelven como un total paño de lágrimas, y otros se convierten en jueces, y entonces cometemos el error de no entender cómo debe ser esto dentro de la familia de Dios. La familia de Dios está en la tierra para reflejarle al mundo el amor del reino de los cielos. La iglesia fue constituida por Dios para que a través de ti y a través de mí podamos enseñarle a la gente cómo es que realmente se ama. El amor verdadero no lo tiene el mundo, el amor verdadero lo tiene la iglesia, porque lo recibe constantemente de parte de Dios, y tenemos que ser capaces de transmitir esto. Pero hay algo que yo comenté en la primera reunión, y aquí te lo voy a lanzar de nuevo. Es necesario hacer un cambio de chip y un cambio de mentalidad, porque cuando escuchamos algunas de estas cosas, sobre todo los que tenemos más tiempo en la iglesia, ya sea en esta o en otra, y escuchamos algo acerca de lo ideal, a veces caemos en juicio. Estamos escuchando eso y nuestro pensamiento es, sí, pero yo no he recibido eso. Sí, pero aquí no hacemos eso. A lo mejor eso no sucedía, pero la determinación es, quizás ayer no lo hice, pero hoy voy a empezar a hacerlo, porque el cambio empieza hoy. Entonces tenemos que romper todo pensamiento que nos lleve hacia el pasado y a creer que esto no es posible. Y eso nadie lo va a hacer por ti.
Tú tienes que hacerlo de manera personal. ¿Me sigues acá? Ok, ahora, cuando hablamos de fracaso, la pregunta sería, ¿qué se considera fracaso? La palabra fracaso, el significado de la palabra fracaso es el siguiente: es un resultado adverso en algo que se esperaba resultara bien. Cuando yo tenía una expectativa en lo que fuera y eso no resulta bien y se trabajó para que resultara bien y no funcionó para bien, he fracasado. ¿Sí? En el mundo así funciona. Fracasó la empresa, le invertimos, metimos esto, fracasamos, ¿no? Y decirle a alguien fracasado es duro, ¿no? O sea, que llegue alguien y te diga, eres un fracasado, es una ofensa, es algo duro, es algo duro. Ese es el significado. ¿Sí? Es un resultado adverso en algo que se esperaba resultara bien. Pero cuando traemos eso a la iglesia, al interior de la casa, de la familia de Dios, esto significa, fracaso se considera cuando alguien de la familia de Dios es derribado por su pecado. Cuando una persona de la familia de Dios ha sido derribada por su pecado, entonces se podría decir que esa persona está en ese momento está en un área de fracaso espiritual. Esto no quiere decir que ahí se va a quedar a vivir, esto no quiere decir que no hay esperanza, pero ese es el punto. Y entonces se puede fracasar en el pecado de muchas, o sea, uno puede ser derribado por el pecado de muchas maneras. Regularmente los pecados más escandalosos son los que son más notorios para la gente. Por ejemplo, si nos enteramos que un líder, ¿no?, que un pastor, que una hermana anda, por ejemplo, en cuestiones de pecado sexual, híjole, o sea, es escandaloso y entonces todo el mundo lo sabe y el escándalo sexual se vuelve una cosa terrible, ¿no? Pero hay otro tipo de pecados que no son tan escandalosos, pero son igualmente malignos y que igualmente nos mantienen en una situación de fracaso. Por ejemplo, uno de ellos es la soberbia, el orgullo. Cuando las personas somos orgullosas, cuando no somos capaces de reconocer en lo que nos equivocamos, cuando tenemos tanto orgullo de pensar que siempre estamos bien y el de enfrente es el que tiene que cambiar, porque si el de enfrente cambiara, mi vida sería mejor. Y yo no puedo verme en un espejo y decir, yo tengo que cambiar. Ese orgullo de no dejarse ayudar, cuando alguien viene y te dice, oye, ¿necesitas ayuda? Yo veo que necesitas ayuda, quiero ayudarte. No, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y es tan duro el orgullo y es tan dura la soberbia que la misma palabra de Dios dice lo siguiente. Dice que Dios a los orgullosos y a los soberbios los ve de lejos. Imagínense. Entonces, el orgullo me puede a mí hacer fracasar, me puede hacer caer. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque vemos el fruto en la vida de la persona, pero también vemos el daño que ha producido ese pecado en su entorno. Por ejemplo, el pecado de avaricia, el apego al dinero. No hace falta ser rico para amar la lana, ¿no? Cuando alguien simplemente tiene amor por el dinero, lo puede distinguir en lo siguiente: cuando tú depositas tu confianza, yo deposito mi confianza en lo que traigo en la cartera, y por eso me cuesta trabajo desprenderme de ello, yo estoy viviendo en un pecado de avaricia. Pero eso no se juzga, porque eso no es fácil verlo, ¿sí me explico? O sea, no es tan escandaloso. Eso no es tan escandaloso. No, pero sí, yo hago eso, pero no hice lo de aquel, ¿no? Que robó, que golpeó, que esto. Claro, porque hay pecados escandalosos, pero me encanta que Jesús ponga la plancha de pecados y diga, aquí están todos, ¿eh? Todos se encuentran aquí. Cuando una persona es derribada por ese pecado, por cualquiera que sea, orgullo, soberbia, inmoralidad, incredulidad, avaricia, desobediencia, cualquiera, mentira, por ejemplo, la mentira. Hay gente que practica la mentira constantemente, miente constantemente sin necesidad, o sea, ya es parte de su manera de vivir. Siempre miente acerca de historias, siempre miente acerca de, o sea, se excusa siempre detrás de una mentira, miente constantemente. Y la persona ya es conocida como mentirosa, ya no es una persona veraz. Esa persona ha sido derribada por su pecado de mentira. Y dentro de la familia de Dios suele suceder esto. Pero como eso no es tan escandaloso, entonces eso no es algo que notemos tanto. ¿Sí soy claro en la idea? Entonces, cuando el pecado derriba a una persona, se considera fracaso. Entonces, ¿y qué debemos hacer cuando una persona, cuando alguien de los miembros de la familia de Dios, de nosotros, de la iglesia, qué debemos hacer cuando alguien fracasa? Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que mostrar lealtad intencionalmente. Mostramos lealtad a la persona que fracasó incondicionalmente. Y ahorita voy a decirte los puntos qué significa esto. Pero mostramos lealtad
incondicionalmente, porque es fácil estar en el barco del triunfo. Es fácil subirse cuando todo está bien. Es fácil llegar y decir, si tú eres mi amigo cuando todo va bien. Es fácil decir, yo te amo cuando todo va bien. Pero cuando las cosas no van bien, ahí es cuando es complicado. Y la Biblia dice y nos insta, y vemos el corazón de Jesús, y vemos cómo es Jesús, que Él intencionalmente ha mostrado lealtad a nosotros en medio del fracaso. ¿Cuántas historias no hay en la iglesia a nivel mundial de gente que viene de un fracaso rotundo en algo, en un área de su vida? Algo dolorosísimo. Fracasó quizás como padre, hoy está arrepentido y dice, no, eché a perder a mis hijos, quizás como esposa, no sé, lo que sea. Fracasé en esto, en mi administración, me gasté todo el dinero que tenía, o soy una persona en adicciones, N cantidad de cosas que reflejan un fracaso. Y vemos cómo la iglesia está llena de gente que fracasó, y en medio del fracaso, Jesús fue por ellos. Vemos la lealtad de Jesús en medio del fracaso de la gente. ¿Me sigues acá? Romanos 5:8, que no lo pusimos, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, o Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es siempre importante recordárnoslo. Jesús no murió por nosotros, ni Dios nos amó cuando estábamos bien, sino cuando estábamos mal. Pero tú y yo muchas veces somos jueces cuando las cosas están mal, y nos es más fácil juzgar y abandonar, ¿me explico? Cuando las cosas van mal. Ahí está el texto. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahí está, en medio del fracaso, Dios metiendo la mano por nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo que tenemos que hacer cuando alguien de la familia de Dios fracasa, es que debemos mostrar lealtad intencionalmente. Quizás no me siento bien, anímicamente no me siento bien, pero tengo que ser intencional. Lo debo hacer, debo obligar a mis pensamientos, debo obligar a mi corazón a hacerlo. Debo tener dominio propio, ¿me explico? Porque muchas veces solamente nos dejamos llevar por emociones, y nadie que se deja llevar por sus emociones triunfa en la vida, se lo puedo asegurar. Ahora, ¿qué significa mostrar lealtad intencionalmente? Primero, demostramos dicha lealtad de forma más radical en medio del fracaso. Fíjense lo que dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 nos enseña lo siguiente: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, dominado, es decir, está atrapado allí, es que es súper orgulloso, está atrapado en su orgullo, está atrapado en las mentiras, está atrapado en la lujuria, está atrapado en las adicciones. Si otro creyente está atrapado, ustedes que son espirituales, ustedes que se consideran sanos, ustedes que se consideran maduros, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Me gusta esta exhortación porque el Espíritu Santo está diciendo que dentro de la iglesia hay gente que está saludable, hay gente que espiritualmente está sana, y esa gente que se considera sana o que está sana espiritualmente es el vínculo, es el instrumento que el Espíritu Santo va a usar para ayudar a esa persona a abandonar su pecado. Pero ¿por qué muchas veces no vemos eso? Porque muchas veces suele suceder que en la iglesia hay gente herida, gente lastimada, gente que la hirieron, o gente que hirió. ¿Por qué? Porque no entendemos los principios, porque no comprendemos los principios. Cuando una persona falla, cuando una persona está, dice allí, alguien está atrapado en su pecado, debemos mostrar gracia y debemos mostrar esta lealtad de manera más radical. Es decir, debemos ser más intencionales todavía cuando la persona está en su peor momento. ¿Por qué? La persona está a punto de ser destruida. ¿Qué sucede cuando alguien siente que fracasó? Cuando alguien está en medio de un hoyo y siente que es interminable, que no tiene fondo y está allí, ¿qué pasa? La culpabilidad empieza a carcomer la mente de esa persona. La ansiedad, no sé si alguna vez les ha pasado que te sientes tan cargado de algo que ni siquiera puedes dormir. Estás preocupado, estás ansioso, dices, me equivoqué, la regué, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, el pecado en el que quizás estabas, quizás lo sobrellevabas mientras nadie sabía, pero como Dios es un Padre bueno, esto no lo dije por la mañana, pero lo digo ahora, Dios es un Padre bueno, y cuando nosotros no soltamos el pecado y no lo confesamos como Él nos recomienda en Proverbios y en muchas citas de la Biblia,
Cuando no hacemos esto, la palabra dice que Dios se va a encargar por amor a nosotros de publicar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque si Dios fuera cómplice en silencio de lo que estamos haciendo, dejaría que nos perdiéramos solos. Pero lo que Dios hace es exhibir nuestro pecado, y la Biblia está llena. Nosotros no vemos personajes perfectos en la Biblia más que a Cristo, porque Dios se encargó de permitir que los pecados de la gente fueran registrados allí. ¿Por qué? Para servirnos de testimonio de que Dios puede ayudarnos en medio del fracaso y de que vale la pena confesar. Entonces imagínate, estás en medio de una crisis, en medio de una situación espiritual, estás dañado, tienes ahí una situación que te avergüenza mucho, y de repente Dios ¡puc!, hace que esto se vuelva evidente. Si has pasado por algo así, te puedo asegurar que la culpabilidad, la ansiedad, la vergüenza no te van a permitir dormir. Vas a estar dando vueltas, vas a estar pensando en qué dirá la gente. Híjole, ¿qué harán? Me van a decir esto, como alguien que lo descubren robando en el trabajo, me van a correr, vas a ver mañana, o cuando tus papás te dicen, vas a ver que lleguemos, ¿no? O sea, es ese tipo de miedo que se mete en el corazón. Y estamos en ese temor y estamos a la expectativa de que todo va a estar mal, y el pensamiento se convierte totalmente en pensamiento negativo, totalmente nos cerramos, llenos de temor, de ansiedad. Y si la familia de Dios no está allí para mostrar lealtad de manera más intencional, vamos a dejar que la persona se autodestruya. La persona empezará, me encantó una expresión que dijo un pastor que veíamos por la mañana, mi esposa y yo, y no hablaba exactamente de este tema, pero me encantó porque era muy similar a lo que Dios había hablado en mi vida para hablar hoy, y lo estaba escuchando por la mañana, y él decía esto: es como permitir que otro creyente cometa suicidio espiritual. Estoy viendo que se está perdiendo, estoy viendo que la está regando, estoy viendo que su carácter lo está alejando de Jesús, de la gente, de la comunidad. Estoy viendo todo esto, y yo lo que hago es alejarme, porque no vaya a ser que me contamine o por lo que tú quieras. No, es que ya me di por vencido. Ahí tenemos que mostrar una lealtad mucho más radical. Si dejamos a la persona sola, la persona puede ser destruida. Tenemos que mostrar una lealtad más radical. Jesús nos pide a quienes consideramos estar bien, estar dispuestos a ser leales en esos momentos de mayor flaqueza, porque la culpa y la condenación se intensifican en esa temporada. Te condenas a ti mismo, y la gente, no es raro escuchar a la gente decir, no, yo ahorita no voy a la iglesia porque ya sé que me van a juzgar, ya sé que me van a juzgar. ¿Por qué? Porque el pecado te está apuntando directamente. Te está apuntando directamente. Ustedes conocen esta frase de cuando tú señalas con el dedo índice, ¿no? Mira los otros 3 dedos que te señalan a ti, ¿no? O sea, y muchas veces el pecado nos hace sentir culpables, y sentimos que la gente nos está culpando, pero no siempre es cierto. Es el pecado el que nos está señalando. Es el pecado el que nos está jugando en contra. Y esto viene desde el inicio, desde que Adán y Eva fallaron, pecaron, se escondieron en un arbusto. ¿Por qué? Se sentían culpables. Dios ni siquiera había hablado todavía con ellos, pero ellos sabían que habían cometido un error, y su pecado los culpó, los avergonzó y los exhibió. Y vemos cómo Dios, en ese momento, el Señor va y se acerca a ese arbusto intencionalmente a entablar una conversación con Adán y con Eva. ¿Para qué? Para sacarlos del arbusto. Esa es la lealtad que debemos mostrar en la familia de Dios. Cuando una persona fracasa, tenemos que acercarnos intencionalmente a la persona y tratar de ayudarle a sumar en su vida. Pero algo más que también debemos hacer es que no debemos castigar ni abandonar a los que fracasan. No castigamos ni abandonamos a los que fracasan. Y hay gente a lo que, por increíble que parezca, les gusta esta parte, porque muchas veces, para quedar bien o para mostrar que odiamos el pecado, castigamos y abandonamos a la gente, ¿no? Es que se cayó en pecado, ¿no? Aléjense de la chusma, ¿no? Así, ¿no? Así como aléjate de la persona. Y castigamos, no, es que el pecado que cometiste es terrible. Pues la persona está ya en el piso, y yo todavía llego así con un costal de piedras, y tu pecado es terrible, y ya después de que lo casi está desangrado en el piso, entonces lo quiero levantar. Y muchas veces nos ha pasado esto, y no siempre nos hemos atrevido a hablar con la gente, pero lo hemos hecho en nuestro corazón. Y como Dios conoce nuestro corazón, también cuenta. Eso me gusta. A Dios no podemos engañarlo. Y entonces no mostramos castigo ni abandonamos a la gente para demostrar que odiamos el pecado, o para quedar bien con otros que digan, no, fíjate que Miguel, la verdad, es bien celoso de la santidad de Dios.
es tan celoso que no permite, ¿no? O sea, es radical. Nada, pecaste, fuera, sáquenlo de aquí, expúlsenlo. ¿Por qué? Porque a veces queremos quedar bien con la gente. Queremos demostrarle a otros que amamos la santidad de Dios y que entonces, como amamos la santidad de Dios, somos celosos de esa santidad y no mostramos misericordia. Pero quiero decirles esto, en la tierra no ha habido una persona más celosa de la santidad de Dios que Jesús. Jesús mismo manifestaba la santidad de Dios en todo lo que hacía. No ha habido una persona más santa en la tierra que Cristo. Nadie que amara tanto al Padre como Jesús. Nadie que amara tanto el reino como Cristo. Nadie como Él. Y Jesús hizo lo siguiente. Juan 8, versículos del 1 al 11. Aparece la historia. Jesús regresó al monte de los olivos. Pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y Él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, sí, voy a juzgar este caso, pero lo haré cuando el que nunca haya pecado de entre ustedes tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Jesús es la persona más radical en las cuestiones de la santidad de Dios. Nadie tan radical como Él. Y vemos cómo Jesús le es traída a una mujer para que la juzgue. Y Él está allí siendo la única persona que podría juzgarla. Esa es la realidad. Porque Jesús, al ser perfecto, al no cometer pecado nunca, Él estaba parado en la condición moral correcta para decir, yo puedo juzgar al que se me antoje. Porque yo sí puedo lanzar piedras, porque nunca he cometido pecado. Él sí podría agarrar a pedradas a la gente, Él sí podría lanzar piedras, pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Acompaña a la mujer y en lugar de abandonarla y de castigarla, Él se queda con ella y la restaura. Me encanta que Jesús no apapache, porque mucha gente confunde esto. Piensan que el amor son apapachos, que el amor es así como darte por tu lado. No hay amor en consecuentar lo malo, no existe. Pero hay una forma de confrontar esto. ¿Y cómo sabemos que Jesús confrontó la situación? Jesús nunca se paró frente a los fariseos o a los líderes religiosos y dijo, están mintiendo, esta mujer no es adúltera. Jesús no dijo eso. Jesús no dejó ir a la mujer sin decirle nada, sino que Jesús puso el argumento sobre la mesa. Los fariseos se fueron y cuando estuvo a solas con ella, le dijo, vete y no vuelvas a pecar en esto. Sé que pecaste y sé que lo que dicen de ti es verdad, pero no te lo estoy echando en cara, ni te lo estoy recriminando, te estoy restaurando. Y dice que la levantó, la restauró, Él mostró su amor hacia esta mujer y la envió de vuelta. La gente, cuando tú y yo abandonamos y juzgamos, nos comportamos como los fariseos. ¿Y cuál es la circunstancia que mostramos y que ellos muestran? Los fariseos no estaban interesados en la mujer. A él no le importaba, a ninguno de ellos le importó la vida de la mujer. ¿Cómo lo sabemos? Trajeron a la mujer de los pelos, la pusieron allá a Jesús, al piso, ahí la arrojaron. Y cuando Jesús les volteó el argumento, y ellos ya no tuvieron con qué sostener lo que estaban diciendo, cada uno se fue. Ninguno de ellos permaneció allí para decirle a la mujer, cuenta conmigo. Los fariseos teóricamente eran la conexión antes de que Jesús viniera o Juan el Bautista estuviera. En ese tiempo de lapso que se llama silencio profético, donde después de Malaquías hay un silencio de más de 400 años, donde Dios no habla, donde Dios no le habla a la humanidad, apareció la secta de los fariseos y ellos eran la única conexión
que existía. Empezó con buenas intenciones de que no se perdiera la ley, las tradiciones. Empezaron con buenas intenciones. Ellos eran los únicos que podrían ser la conexión entre el reino de los cielos y la tierra. ¿Me sigues acá? Ellos leían la palabra, ellos le enseñaban a la gente la palabra, hablaban de la ley, de la misericordia. Ellos eran la única conexión que existía entre la figura de Dios en el cielo y los pecadores en la tierra. Eran sacerdotes, y un sacerdote tiene esa función. El sacerdocio es estar en medio. Un sacerdote va y se pone en medio entre las personas y Dios. Entonces, esa persona, ese sacerdote representa a la humanidad o representa al hombre frente a Dios, pero también tiene la facultad de representar a Dios frente al hombre. No sé si me explico. Entonces, esta es la condición. Y resulta que ninguno de los fariseos, en ninguno de ellos había misericordia ni había compasión. ¿Qué estaban enseñando ellos? Que Dios es un Dios de juicio, que Dios es un Dios al que no va a dejar pasar ninguna, que si tú te equivocas te agarra pedradas. Y cuando alguien tiene eso en su corazón y no entendemos, Jesús entendió algo que ellos no entendieron. Ellos pensaron que el pecado de la mujer adúltera tenía que castigarse con la muerte para erradicar el pecado. Eso es algo que está bajando del Espíritu Santo ahora y se los voy a dejar acá. Ellos pensaron, ¿sí? Ellos pensaban en esto. La forma de acabar con el pecado de la persona es acabar con su vida. Y no tuvieron la revelación que tuvo Jesús de que el pecado se acaba con la gracia. No es con el castigo que puedes quitar el pecado, sino con la gracia que puedes limpiar el pecado. Y ellos estaban acostumbrados a atacar el pecado de frente, ¿no? Con piedras, con palos, con insultos, con golpes, con desterrar a la gente, con alejarla, con sacarla de ahí para no contaminar a los demás. Y Jesús de repente aparece y dice que el pecado se erradica con gracia. Y Él muestra la gracia. Tú y yo necesitamos aprender que cuando alguien en la familia de Dios, cuando alguien de nuestros hermanos en la fe falla, no podemos abandonarlo ni castigarlo. Tenemos que mostrar gracia. Tenemos que mostrar gracia para esa persona. Y esto es compasión. Compartía que aprendí en la última semana más acerca de la compasión según lo que Jesús enseña. Regularmente, cuando alguien está en medio de una crisis o de un conflicto, buscamos quien sea empático con nosotros. Y la empatía lo que hace es lo siguiente: mi esposa está llorando, yo soy empático, voy, me siento junto a ella, la abrazo, ella inclina su cabecita sobre mi hombro y ahí estoy abrazándola en medio del desconsuelo, cualquiera que sea. Empatía. Y todos debemos ser empáticos, pero la compasión, mientras la empatía baja a compartir contigo la situación que estás viviendo o estás sufriendo, la compasión lo que hace es bajar a estar contigo y sacarte de la situación en la que estás. Y Jesús es lo que hacía. La Biblia dice que Él vio a las multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. ¿Y qué hizo? Les cambió la vida. No solo llegó a afligirse con ellas y decir: pobres de todos ustedes que viven bajo la opresión romana, que no hay buenos líderes religiosos, yo los entiendo, vengan a mí, vamos a abrazarnos y a llorar juntos. Sino que Jesús se bajó y dijo: los voy a sacar de esta condición, y nos subió al siguiente nivel. Tú y yo tenemos que aprender a ser compasivos. Somos empáticos, sí, pero también compasivos, y sacamos a la gente de donde está. Por último, ¿qué otra cosa significa que mostrar lealtad intencionalmente? Que nos comprometemos a ayudar a la gente a ser restaurada. Y lee este texto conmigo, está increíble. Dice el Salmo 141, versículo 5: deja que los justos me golpeen. Será un acto de bondad si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace, pero oro constantemente en contra de los perversos y de lo que hacen. Eso está increíble. El salmista está escribiendo lo siguiente, está diciéndole a Dios: reconozco que estoy mal. Este tercer punto que estamos abordando es que debemos comprometernos a ayudar en la restauración de la gente que ha fracasado. Pero hay un principio que es muy importante, ¿no? La persona que ha fracasado es necesario que entienda que ha fracasado. Porque tú no puedes tener arrepentimiento por otra persona. La persona debe ser llevada en una confrontación amorosa hacia su pecado para que reconozca que ha fallado frente a Dios. No frente a mí, frente a Dios primeramente.
¿Y qué es lo que el salmista escribe? Él dice esto: deja que los justos me golpeen. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo? Señor, entiendo que necesito que los demás miembros de tu familia, los demás miembros de tu pueblo Israel, de la iglesia, los que están bien, porque hay gente que está espiritualmente sana, vengan y me golpeen. ¿Y de qué tipo de golpes habla? Habla acerca de la confrontación amorosa que se debe hacer para sacar a una persona de su condición. Me encanta el corazón del salmista, porque estamos dando tanta humildad, donde él está diciendo: yo reconozco que estoy mal y que no puedo solo. Necesito que los justos, ¿quiénes son los justos? Los que han sido justificados. ¿Quiénes son? Nosotros. En una plataforma actual sería algo como esto: Padre, yo reconozco que he fallado y que estoy viviendo en pecado, que no estoy bien. ¿Sabes qué? Permíteme tener un corazón humilde para recibir la exhortación y la confrontación de mis hermanos de la iglesia. Podemos poner de nuevo el texto. El salmista escribe lo siguiente, él dice esto: si ellos me golpean, será un acto de bondad. Es como, ¿por qué dice esto? Porque dejar a una persona sin disciplina cuando la necesita para enderezar su camino no es bondad. Es dejar que la persona siga corriendo en su pecado para que termine peor. Es como darte cuenta que decirle a tu hijo que no haga esto porque es peligroso en su vida. No hagas esto porque es peligroso. No desobedezcas al maestro porque es peligroso. Porque te pueden expulsar, porque se puede truncar tu carrera, porque pueden pasarte cosas, consecuencias terribles. Y yo dejar a mi hijo sin disciplina solamente porque siento feo. El salmista lo entiende y dice: yo quiero ser confrontado, necesito ser confrontado en medio de mi situación. No quiero buscar al que me dé por mi lado, que me endulce el oído. Quiero escuchar al que tiene que decirme la verdad para ayudarme a rectificar mis pasos. Y si lo hacen, es un acto de bondad para mí. ¿Qué nivel de humildad? Después dice: si me corrigen, es un remedio calmante. La palabra de Dios dice en Hebreos 12 que la disciplina en el momento a nadie le gusta, pero que siempre produce frutos apacibles. Nadie, tú dale vara a tu hijo, disciplina a alguien y en el momento no le va a gustar, va a llorar, va a torcer la boca, lo que sea, pero eso al futuro trae buenos resultados. Por lo contrario, la Biblia dice que un hijo consentido es la vergüenza de su padre y el llanto de su madre. Dejemos que hagan lo que quieran. Y lo mismo pasa en la casa de Dios, en la familia. Tiene que existir esta confrontación sana. Tiene que existir este amor por los otros, de decir: no voy a dejar que mi hermano, mi hermana siga así. Le tengo que decir: está mal, esto no agrada a Dios, está caminando en suicidio espiritual, está cometiendo suicidio contra sí mismo. ¿Me explico? Y esta situación es atrevernos a confrontar en amor. Entonces, de un lado está el que recibe, pero del otro lado también está el que ama y el que restaura. Tenemos que alinearnos a ser restauradores también de los demás. Es fácil posicionarse en la silla de juez. Créanme, es bien fácil. A veces tú y yo, nos caemos en ese asiento como mantequilla, nos deslizamos porque es fácil siempre ver los pecados de los demás. Pero ponerte en la silla del que restaura, ponerte en la silla del que quiere ayudar a levantar, no es tan sencillo. Y ahí es donde Jesús hizo esto. Juan 21, y con esto vamos a ir cerrando. Por favor, ayúdenme aquí arriba. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, que es el apóstol Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor,
se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién era él, porque sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Vamos a dejarlo allí. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Fracaso total. Jesús es arrestado, se lo llevan a la cruz, Pedro lo niega. Pedro, al que le está hablando y que 3 días antes o 4 días antes o una semana antes le había prometido a Jesús que nunca lo dejaría. Nunca te dejaré, Señor, siempre estaré contigo, y si alguien viene contra ti yo no lo permitiré, te voy a defender. Y Pedro negó a Jesús, fracasó totalmente en su relación con Jesús, fracasó. Pero no solo él, Judas también fracasó y terminó colgado en un árbol. Y luego los otros 10, Juan, Mateo, todos ellos fracasaron también, porque se alejaron de Jesús, lo seguían a escondidas. El único que permaneció hasta el final ahí a la cruz fue el apóstol Juan, lo sabemos, pero dice que estaba escondido entre las mujeres. No había valor para decir: hey, yo también, a mí también soy seguidor de Jesús. Lo abandonaron. Estaba escrito que si agarraban al pastor, las ovejas serían dispersas. Todos fallaron, todos fracasaron, y no solamente fracasaron en su vida con Jesús, sino que fracasaron como pescadores, porque esa misma noche no habían pescado nada. Era una vida de fracaso tras fracaso, una y otra vez. Y Jesús, teniendo el argumento perfecto, diciendo: estos me abandonaron, y tú, Pedro, ahorita vas a ver por bocón, porque Pedro tenía esa característica de hablar y prometer cosas. Era loco en ese sentido, como algunos de nosotros, ¿no? Que no, yo sí vas a ver que yo sí voy a poder, y así era Pedro. La Biblia dice que Jesús tuvo tantos detalles. Me encanta el texto porque es tan detallado. Dice que primero los vio que les preguntó, sabiendo que no habían pescado nada. Pescaron algo y todos dijeron: no, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Ellos ya se habían regresado a su antiguo oficio, ya estaban viviendo igual que antes. Habían dicho: no, lo de Jesús fue como una ilusión, fue una hermosa ilusión que duró 3 años. Pensábamos que íbamos a ser más relevantes para el mundo, pero no, y somos simples pescadores. Y se regresaron a la pesca, a su vida de fracaso. Ahí estaban, de nuevo, de regreso en su propia vida. ¿Han pescado algo? Nada. Y Jesús les dice: echen la red de este lado. Eso ya había pasado antes, cuando llamó a Pedro por primera vez, y ahí estaban Juan y ellos. Les dijo: échala. Y entonces cuando ellos echan la red y ven que se llena de peces, Juan voltea a ver a Pedro y le dice: oye, ¿te acuerdas de esto? Esto ya había pasado antes, esto pasó hace 3 años, ¿te acuerdas? Es Jesús. Y Pedro se enloqueció y dijo, les digo que Pedro es el de los arranques, ¿no? Se puso lo que pudo y empezó a nadar. O sea, ni siquiera esperó a llegar en la barca, porque así es Pedro. Y se aventó así nadando, dijo: desde allá va, y empieza a llegar. Y cuando llegan a la playa, ven que Jesús les prepara el desayuno. Jesús les preparó un pescado a las brasas, seguramente estaba bueno, y un pan, quién sabe dónde lo sacó, pero yo creo que era un pan muy bueno. Tuvo ese detalle de decir: sé que ellos han estado toda la noche allí.
Y lo primero que voy a hacer cuando ellos lleguen a la playa es sentarlos a la mesa para recordarles algo. Son familia. Somos familia. Antes que otra cosa, somos familia. Lo sienta, él no habla nada con ellos, Lo sienta allí, les recuerda que son familia, y la Biblia dice en el texto que leíamos que él les sirvió de comer. No les dijo, ahí está, sírvanse. Los sentó como familia y luego los atendió, porque el mayor siempre sirve al menor. Apareció el hermano mayor, no estaba, pues ahora llega el hermano mayor y dicen, el mayor sirve al menor y le sirve a todos. Y dice que ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, Señor, ¿eres tú, verdad? O sea, porque todos sabían que era, pero estaba la cosquilla de decir, ya dinos si eres o no. Aunque no sé si te ha pasado eso, que sabes algo, pero de todas maneras tienes la curiosidad de preguntar. Y ellos no quisieron preguntar, pero sabían. Ya que tenían el estómago lleno, que ya habían sido sentados como familia, que no hubo un solo reclamo durante la hora de la comida, no hubo una sola condenación durante ese momento, Jesús toma a Pedro, el primero en aventarse de la barca, el que lo abandonó, el que le prometió que nunca lo iba a dejar, y lo toma aparte y le dice, Pedro, ¿realmente me amas? En el griego, las palabras que aparecen son muy significativas. Pedro pregunta, Jesús le pregunta, ¿sientes amor ágape? Me agapeas, Pedro, que significa amor incondicional, que es el amor que Dios nos tiene a nosotros, permanente e incondicional para todos. Le dice, ¿me agapeas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, te fileo. Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le contesta, te quiero. Hay una gran diferencia. Y le dice, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice esto, bueno, si realmente me quieres, Pedro, ya no puedes prometerme nada. No quiero que me prometas nada. Quiero que hagas lo que te pido. Cuando Jesús desapareció de la vista de Pedro en la crucifixión, Pedro negó a Jesús. Jesús sabía que él estaba a punto de ascender al cielo y que los iba a dejar solos otra vez. Y en esa conversación, Jesús le dice, si realmente me amas, cuida a tus hermanos. No vuelvas a regresar a tu antigua vida. Cuida a mis ovejas. Tómate esto en serio. Y Pedro lo entiende. Nunca más se volvió a tocar el tema. No es necesario. No hay necesidad de eso. Jesús restauró a estos 11 cuando les dio de desayunar en la playa. No tuvo que decirles nada. A través de todo lo que hizo, les dijo, ustedes son familia, el propósito en ustedes no ha muerto, sigo teniendo un propósito para ustedes, así que retomen la historia donde la dejaron y sigan adelante. Ahí aparece Jesús restaurando a sus discípulos fracasados todos. Tú y yo tenemos que aprender a hacer esto porque somos familia. Tenemos que aprender a hacer esto porque somos familia. No siempre hemos sido maduros para practicarlo, es la verdad, pero queremos cambiar. Yo no siempre he sido maduro para practicar esto, pero quiero cambiarlo. No siempre hemos sido sabios para aplicarlo, pero estamos dispuestos. Quizás no siempre he sido lo suficientemente sabio, quizás tú tampoco, pero debemos estar dispuestos a que esto cambie. No siempre hemos sido humildes para dejarnos restaurar, pero deseamos ser restaurados. Y podemos cambiar eso y quitar el orgullo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en Cristo siempre es posible ser una mejor familia. Lo hablado el día de hoy se resume en la siguiente frase que aparece aquí. Somos leales, cosa que demostramos más radicalmente cuando las personas fracasan. No castigamos ni abandonamos a los que fracasan para quedar bien ni mostrar que odiamos el pecado, sino que más bien nos comprometemos a ayudarlos a ser restaurados. Eso es lo que hace la familia de Dios y es lo que practicando aquí podremos enseñarle al mundo. Esto es reflejar el amor de Jesús. Dale un aplauso a Jesús, vamos a orar. Ponte de pie, por favor, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. En este lugar solo hay dos tipos de personas.
Los que consideran en este momento de su vida que han fracasado, los que consideran que han fracasado, que están en una temporada de fracaso personal o en su relación con Dios, que no tienen guía, no tienen dirección, los que sienten que su vida familiar ha fracasado, que no es lo que esperaban. Solo hay dos tipos de personas: los que reconocen el fracaso en el que están el día de hoy, y aquellos que en este momento, con un corazón humilde, reconocen que se encuentran en una buena temporada, en orden con Dios, en orden en su vida, en orden en su casa, pero con humildad. Aquí en este lugar solo hay dos tipos de personas: eres uno o eres otro. Y yo quiero que oremos por ambos. Así que lo que quiero pedirte en primer lugar es que cerremos todos nuestros ojos, todos. Y siempre hacemos esto porque cuando ministramos no queremos que nadie se sienta expuesto. Si tú consideras que estás en el primer grupo, sientes que has fracasado como amigo, como padre, sientes que has fracasado en tu matrimonio, sientes que estás fracasando en tu relación con Dios, sientes que en este momento estás en un hoyo en tu relación con Dios, de verdad, sin temor, solamente levanta tu mano derecha. Gracias por su honestidad. Gracias. Gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú que conoces nuestro corazón, Padre eterno, quiero pedirte, Padre, que mires el fracaso en nuestra vida. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo en esta hora traiga una renovación de entendimiento y una renovación del corazón en cada persona en este lugar que reconoce que ha fracasado o que siente que ha fracasado en este momento de su vida. No importa en qué área sea, en qué esfera de su vida sea, quiero pedirte que ese fracaso, sea por pecado, sea por cuestiones familiares, tú lo tomes y hagas algo extraordinario, Señor Jesús. Hagas algo increíblemente bueno en cada uno de nosotros. Quiero pedirte que renueves el entendimiento de cada persona que necesita ser restaurada. Y tú que levantaste tu mano tanto aquí como en casa, porque reconoces esto, desde ahí, desde tu lugar, dile esto conmigo a Jesús: Señor Jesús, te doy gracias, porque en medio de mi fracaso no me abandonas. Yo sé que tú me amas y que cuidas de mí. Por eso te ruego, Jesús, que tomes mis fallas y hagas algo extraordinario en mi corazón. Cámbiame, restáurame, renuévame y ayúdame a ir hacia adelante. Que mi vida sea transformada por ti. Pero también enséñame a ser humilde y reconocer que necesito ayuda de mis hermanos, de tus hijos. Quita de mí el orgullo, quita de mí la mentira y la soberbia que me impiden ser ayudado. Quiero ser sanado y quiero ser libre en tu nombre, Jesús. Sigue orando con Jesús. El otro grupo, quienes se consideran una buena etapa de su vida en este momento, en una buena temporada espiritualmente hablando, que se consideran una buena etapa de su vida en lo familiar, en todo esto, quiero pedirte que con humildad oremos al Señor. No sea que por considerar que estamos bien, seamos jueces de los que se equivocan. Así que si tú consideras que estás en una buena temporada de tu vida con Jesús, y en general, dile también conmigo esto: Señor Jesús, te doy gracias por sostener mi vida. Y te pido, Dios, que me des humildad y que me des amor y compasión por mis hermanos. Enséñame a ser
restaurador de los que caen. Quita de mí el juicio y la acusación, y no me permitas abandonar a los que han cometido errores. Enséñame a ser usado para que tú restaures a todos tus hijos. Usa mis manos, usa mi corazón y usa todo lo que soy para amar a otros, para bendecir a otros. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Y por último, quiero orar por quienes están aquí por primera vez. Gente que está aquí de forma presencial en este auditorio. Tú que estás allí en tu lugar con los ojos cerrados, y personas que están viendo esto a través de la transmisión o lo verán después en una repetición. Si tú necesitas y crees, te has dado cuenta que necesitas a Jesús, que tu vida sin Él seguirá yendo en fracasos, y que quieres ser restaurado, ahí en tu lugar, tanto aquí físicamente como allá en casa, dile conmigo esto: Señor Jesús, yo te entrego mi alma y te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador, que mis pecados te han ofendido y que he fallado muchas veces. Pero hoy te pido, Jesús, que tú me salves, que me sanes, que tomes mis fracasos y los conviertas en algo maravilloso para tu gloria. Recíbeme en tus brazos y cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así, con este mismo espíritu vamos